Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de Economía y Comercio Internacional. Para hoy, continuando con lo que habíamos iniciado la semana pasada, eh, continuaremos por el recorrido histórico del antecedente de lo que es el proceso de la formación económica mundial. En ese sentido, pues entonces nos ubicamos dentro del contexto de los procesos de Madison que hemos repasado con anterioridad. La semana pasada nos quedamos precisamente en la transición de lo que fue el periodo previo de las fases políticas de perjudicar al vecino con lo que es la Edad de Oro, ¿verdad? Que comprende desde los años 50, el periodo de posguerra, hasta 1973. En este proceso se da un nuevo orden internacional, ¿verdad? Con reglas un poco más detalladas y más determinadas de parte de las potencias, y empiezan a aparecer los roles importantes de los espacios de cooperación entre los países, y empiezan a formarse, o más bien empiezan a fortalecerse, ¿verdad? Diferentes procesos en los cuales se vinculan protocolos que los países se van incorporando como miembros, como el caso de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, del Acuerdo de Aranceles y Comercio, ¿verdad?, del GATT, y de algunas realidades que incorporan regionalmente a países, ¿verdad?, como el caso de la Comunidad Económica Europea. Es una realidad que el periodo de posguerra empieza friccionado de una manera por lo menos bélica, ¿verdad?, con la presencia de dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos y Rusia, en las cuales dividen el bloque eh, comercial, económico, político, ¿verdad? Y en lo que se conoce, ¿verdad? Eh, la Guerra Fría, ¿verdad? Este periodo está caracterizado por iniciar un proceso que todavía está en transición, ¿verdad? Todavía en nuestros días está en transición, que conocemos como la descolonización. Este proceso se da paulatinamente en el desarrollo de los países-estado que buscan independizarse de la fuerza colonial que los dominó a mediados del siglo todavía de 1800 y todavía en los 1900 en el periodo de guerra. Entonces, colonias que usualmente fueron de posesión holandesa, de posesión de Inglaterra, de imposición francesa, empezaron a crear fórmulas de desarrollo, de independencia, para crear sus propios países-estado. La participación de la fuerza de las potencias, ¿verdad? Que inició o dio cabida a un respaldo, ¿verdad? Aún económico y de parte cultural todavía por los grandes vínculos que se habían desarrollado al paso del tiempo, y esto facilitó de alguna manera que estos países no tuvieran ningún problema para empezar a crear sus nuevas naciones. En el año 1961 se crea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OSD. Agrega 36 países miembros que ya se promovían como políticas, ¿verdad?, para generar el bienestar económico social de las personas alrededor del mundo. Este proceso también fortaleció o dio paso para que las naciones que todavía no han tomado la decisión se desligaran de ese colonialismo, ¿verdad? Entonces, la OSD como tal, ¿verdad?, ofrecía un foro donde los gobiernos podían trabajar conjuntamente para compartir experiencias, ¿verdad?, y buscar soluciones a problemas comunes. Eh, Conduce en ese sentido a un cambio económico-social, ¿verdad?, e incluso en materias ambientales, ¿verdad?, dieron los primeros pasos. Empezaron a medir las productividades de los países, ¿verdad?, y los flujos comerciales, ¿verdad?, en el campo del comercio y la inversión. Se analizaron y se compararon muchos datos, ¿verdad?, para pronosticar tendencias. Ese proceso lo ha conservado la OSD hasta nuestros días, fijando estándares internacionales que los países copian para mejorar sus estructuras, su desarrollo en el tema de políticas públicas. En unas semanas, cuando ingresemos a los temas de instituciones, vamos a analizar más profundamente un grupo de ustedes que tiene que exponer el tema de la OSD.
Pero es importante también, evidentemente, tener claro cuál fue el papel del antecedente histórico de lo que representó, en este caso, la OSD. Otro de los factores que se empiezan a abordar para darle una estabilidad a la economía es el tema del empleo, ¿verdad? Eh, Se empiezan a desaparecer algunos eh, fijaciones en cuanto a lo que es la administración del recurso humano, ¿verdad? Ya la esclavitud, ya lo que es el abuso con respecto a los salarios, ya a través de las instituciones que se dieron, que se fueron creando a través del tiempo, se empieza a aclarar el panorama, ¿verdad? Y se incorpora dentro de las políticas nacionales de cada uno de los países precisamente la preocupación de crear fuentes de trabajo. Eso no se acaba todavía porque todavía vivimos un proceso histórico dentro de los países que todavía somos, que estamos en desarrollo, pero que busca un principio de igualdad, ¿verdad? Se da un incremento de la inversión, ¿verdad? Que busca eh, introducir sus estructuras económicas en políticas más suaves, ¿verdad? Es decir, países que tienen una formación eh, del periodo de posguerra que vean la oportunidad de instalarse en otros países por una cuestión tributaria, por una cuestión de paraíso fiscal, como lo querían llamar en ese entonces, en el cual el control económico, el control tributario y fiscal no era tan estricto como en los países que le dieron origen a esa inversión, ¿verdad? Estados Unidos invirtiendo en otros países, Europa invirtiendo en otros países sobre todo, ¿verdad? Se empiezan a dar precisamente por ese tipo de fluctuación de moneda, ¿verdad? De inversión en moneda. Eh, Algún tipo de presión inflacionaria, ¿verdad? La presencia de más inversión da un poder adquisitivo diferente, ¿verdad? Y entonces los países empiezan a ajustar esas economías por una necesidad latente, ¿verdad? Ya estaba la moneda extranjera en el mercado local y era evidente que eh, la política cambiaria necesitaba ajustes, ¿verdad? Para no descontrolarlo y dejarlo simplemente al garete, ¿verdad? Como quien dice. Entonces, los diferentes sectores empezaron a hacer presión, ¿verdad? Sobre todo los que tenían un contacto con el mundo o el comercio internacional, ya sea en el aspecto de servicios o de bienes, y empiezan a ajustarse a través de la institución correspondiente, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, el Banco Central, para fijar tipos de cambio un poco más estables. La edad de oro también se caracteriza, ¿verdad? Por tener una eh, recuperación posbélica, ¿verdad? Esa recuperación posbélica con algunos fenómenos particulares, ¿verdad? Que se dieron con el intervencionismo de los Estados Unidos en países en los cuales tenía un interés particular, ¿verdad? Sobre todo en la parte económica, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se tomaron posiciones con la guerra de las Coreas, se tomaron una posición con respecto a la guerra de Vietnam, todavía en los años 80 se tomaron una posición con respecto a la situación que se presentó en Panamá y siempre ha sido como parte de una política de intervencionismo en lo que refiere a la paz mundial de los Estados Unidos. Europa y Japón, ¿verdad? Tenían un capital humano que permitió una acumulación de capital físico, ¿verdad? De una manera más intensa y eficiente. Entonces vemos en Europa, sobre todo en los linderos, en las zonas fronterizas, que se desarrollan industrias que posteriormente, ¿verdad? Iban a mutar en el sentido nacionalista del capital, aceptando inversiones extranjeras y creando espacios para invertir en otras fronteras. Ya todavía en los años 90, en los años 2000, vemos a esas multinacionales o esas empresas transnacionales invirtiendo en América, ¿verdad? E invirtiendo en Asia, ¿verdad? Sobre todo Asia insular. Y el proceso se da como un inicio, ¿verdad? Una continuación, ¿verdad? Se restablecen algunos de los flujos capitales privados, ¿verdad? Y de liberación financiera, sobre todo
con la participación de las principales bolsas de los mercados mundiales, ¿verdad? El mercado de Londres, el mercado bursátil de Wall Street, ¿verdad? De Nueva York. El mercado de Japón empieza a levantar, ¿verdad? De su recuperación económica y lo que hace que el mercado asiático también empiece a tomar una importancia eh, relevante, ¿verdad? En muchos de los casos, ¿verdad? Esa fase crea un, un, un bloque, ¿verdad? Unos bloques comerciales que empiezan a verse o unirse de manera estratégica, ¿verdad? En razón, ¿verdad? Sobre todo a la presencia de una nueva moneda, ¿verdad? La moneda, después del periodo de posguerra, se convirtió en una moneda negra, ¿verdad? La moneda de los petrodólares, la moneda que se incorporó dentro de los países que producían dólares, que producían petróleo, ¿verdad? Y se dan diferentes situaciones que marcaron un antes y un después con respecto a esta moneda, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad? En 1973, el embargo de los países árabes por el apoyo occidental, ¿verdad? A Israel. Es decir, había un conflicto ahí que viene desde la época de Moisés, ¿verdad? Con la franja de Gaza y el problema árabe-israelí. Y eso desembocó en una situación de manejo a nivel internacional con respecto a la posición del petróleo, ¿verdad? La crisis del petróleo de la OPEP. Posteriormente, en el año 1979, también con la revolución iraní, separó un poco de estas fronteras de los países e hizo ver la necesidad de regular, ¿verdad? De alguna manera, la presencia de fuerzas extrañas dentro de los países. Y ahí es donde empieza una de las instituciones que se crearon en el periodo de posguerra a crear eh, límites, ¿verdad? De intervención de los países potencia, ¿verdad? Eso fue precisamente la intervención de las Naciones Unidas, ¿verdad? Posteriormente y de una manera encadenada, ¿verdad? Porque no podemos decir que fue un proceso que terminó, porque hay algunos fenómenos que todavía en nuestros días se vienen presentando, ¿verdad? Y inicia a partir del año de 1973 la fase de expectativas decrecientes, ¿verdad? Esto, y hay algunos factores en los cuales los países, cuando se empiezan a alinear para crear bloques comerciales, se da una reestructuración industrial. ¿Por qué? Sobre todo porque la innovación está presente y la constante es el cambio. Entonces, los modelos económicos para desarrollar ventajas competitivas y comparativas de los países empiezan a crear mella en las diferentes estructuras. Esto hace que precisamente se colapse, ¿verdad? El sistema de Bretton Woods, ¿verdad? Entonces se hace una ruptura de diferentes acuerdos comerciales que vienen desde los años 70 y que empiezan a generar otras condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, ya a partir de los años 80 se fijan cambios flexibles, ¿verdad? Sobre todo en las bolsas, en las bolsas bursátiles, ¿verdad? De capital extranjero que se mueven de manera multilateral, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, ¿verdad? Como en la Bolsa de Londres, como en Japón, y como en la SME, ¿verdad? Que corresponde a las pymes, ¿verdad? Esas son las siglas en el idioma inglés para decir que es una pyme, ¿verdad? Que es Small and Medium Enterprise. Ese término, ¿verdad? Precisamente viene de un antecedente de lo que es la Unión Europea, ¿verdad? Que empieza a desarrollarse durante el periodo de posguerra y que en Estados Unidos empiezan a utilizarse a partir de esta fase, ¿verdad? La fase de expectativas decrecientes, empiezan a dársele espacio y una reestructuración económica con respecto a lo que significa para la economía local todos las inversiones pequeñas y medianas, ¿verdad? Y como les comento, ¿verdad? Esto es una eso es un fenómeno que marca un antes y un después para el resto de las economías latinoamericanas que dependemos de lo que
de lo que mueva el comercio en las grandes potencias, ¿verdad? Para adoptarlo dentro de nuestras estructuras nacionales, ¿verdad? Entonces, a partir de los años 70, Costa Rica empieza también un proceso de identificación de las pequeñas inversiones que fructifica a mitad de los años 80, ¿verdad? Con varios gobiernos que se vuelcan precisamente a la pequeña empresa. Existe un cambio, ¿verdad?, de prioridad política, sobre todo en la contención de lo que es el tema inflacionario. Recuerden que el tema inflacionario tiene algunos indicadores a nivel económico, ¿verdad? Que gasto más de lo que produzco. Otro de los efectos es que el valor de mi moneda local empieza a perder valor sobre monedas más fuertes. Esto hace que el poder adquisitivo de las personas empiece a disminuirse. Y si se disminuye el poder adquisitivo de las personas, usted con menos plata en la bolsa ya empieza a gastar en lo que tiene que gastar y no en cosas que no necesita, ¿verdad? Lo cual desarticula la parte del mercado, creando una presión diferente, ¿verdad? Ya usted, para ponerlo en ejemplos personales, si usted tiene los 10,000 colones en la bolsa, pero ya sus 10,000 colones empiezan a valer menos, ya usted compra las cosas básicas, ¿verdad?, para su consumo y deja de consumir lujos, ¿verdad? Pero desactiva la economía, ¿verdad?, de alguna manera, porque hay negocios desarrollados de pequeñas y medianas empresas que están dedicadas precisamente al entretenimiento, ¿verdad? Lo vemos sobre todo ahora con la parte de la crisis, ¿verdad? En periodos de crisis, ¿verdad? Vemos este ejemplo con mucho más facilidad. La crisis en Costa Rica y en la mayor parte del mundo ha golpeado a las empresas grandes, medianas y pequeñas, ¿verdad? Porque son diferentes sectores, pero con un interés económico similar, a aquellas que se dedican a la diversión, ¿verdad? ¿Hace cuánto ustedes no van al cine? Algunos no han ido ni siquiera a un parque, no han estimulado por la apertura de las playas, no hay manera, ¿verdad?, de moverse con libertad, ¿verdad? Entonces, esto impacta directamente al sector de las economías pymes también. Hay una menor difusión tecnológica, ¿verdad?, a pesar del desarrollo de las TIC, ¿verdad?, de las empresas dedicadas a la tecnología. Y cada vez se da más la tercerización, ¿verdad? Y esta parte de la tercerización la vamos a ver un poco más adelante, pero para no dejarla como en el aire, se refiere a empresas que se empiezan a dedicar de una manera más especializada a áreas particulares para prestarle servicio a empresas que tienen esa actividad como accesoria y que son muy ineficientes. Entonces, ya a partir de los años 80 y 90 empieza a crearse pequeñas y grandes y medianas empresas dedicadas al transporte, dedicadas a prever el servicio de contabilidad, dedicadas a los servicios financieros, y empiezan a subcontratarse, ¿verdad?, en el mercado, y a disminuirse la presencia en ese tipo de actividades accesorias de una entidad, ¿verdad? A ver, Andrew, ¿qué te puedo ayudar? Profe, una pregunta. ¿A qué se refiere con menor difusión tecnológica a pesar del desarrollo de las TIC? Bueno, eso es un proceso, ¿verdad?, que todavía en nuestros días lo estamos valorando, ¿verdad? Se lo voy a poner en términos de Costa Rica para darme a entender. Costa Rica eh, tuvo algunas prioridades, ¿verdad?, desde los años 70 a los años 90, para crear condiciones y luego desarrollar tecnología, ¿verdad? Eso hizo que se estancara la educación, por ejemplo, porque empezamos a crear infraestructura de escuelas y colegios, ¿verdad?, para fortalecer, digamos, a los profesores, crear más aulas, y dejamos de invertir en la tecnología que ya los países tendencia tenían, ¿verdad? Eso impactó de que el área informática llegara a Costa Rica como con 10 o 15 años de diferencia, ¿verdad? Las computadoras y las terminales llegaron acá en los años 90 y tanto, ¿verdad?, y cuando pudieron haber llegado antes.
Ahora las escuelas y los colegios tienen más acceso, pero se dio en aquel momento una prioridad diferente, ¿verdad? En muchos de los países, como en Latinoamérica, países en desarrollo, que contrastaba con la posición de los países que ya tenían una inversión tecnológica, ¿verdad? Más puntual, ¿verdad? Entonces vemos países que desde los años 90 o inclusive antes ya manejaban los sistemas informáticos a nivel de escolaridad y de colegio de una manera diferente. En Costa Rica, la parte tecnológica, por seguir con el caso de Costa Rica, se incorporó hasta aproximadamente los finales de los años 90 o inclusive principios de los años 2000, cuando se le dio las primeras computadoras o se compraron las primeras computadoras para los colegios, ¿verdad? Y, y eso fue una tendencia dentro del modelo económico de los países en esta etapa. ¿Le contesté su pregunta, Andrew? Sí, profe. Lo que ahora me hace pensar es que tal vez no fue tan buena idea haber esperado tanto, tal vez. En efecto, ¿verdad? Son decisiones de gobiernos, ¿verdad? Si yo le digo a usted en este momento, mire, eh, Andrew, yo necesito que usted estudie, pero necesito primero darle de comer. ¿Cuál escogería? Los países se dan en esas encrucijadas. Dice, bueno, ¿qué hago? Le doy de comer primero al pueblo y le doy vivienda, porque Costa Rica invirtió mucho en vivienda en esos periodos. Le dio paz social, le dio mucho la parte de salud, que la estamos viendo ahora reflejada en nuestros días de COVID, y mucho en inversión social, ¿verdad? Pero en la parte de educación se conformó con la parte infraestructural y no tanto con la parte de tecnología. Entonces hubo un periodo, no de estancamiento, pero que fue una evolución muy lenta, ¿verdad? Es evidente que ahora la tecnología, precisamente por los cambios de los últimos 20 años, 15, 20 años, ya ya podemos acceder a ellos. Pero si usted le pregunta a sus papás, a sus abuelos, de cómo se manejaban en el tiempo de los 80s y los 90s, le van a decir, mire, aquí anunciaban una película para los que tenían en cable para cine y aquí llegaba 2 meses o 3 meses después. Anunciaban al principio de la era de los teléfonos celulares, anunciaban un teléfono y aquí llegaba 2, 3, 4, 6 meses después, ¿verdad? Entonces vean que todavía nosotros estamos en una transición. Esa transición le ha costado al país temas de desarrollo, ¿verdad? Eh, Sobre todo para aquellos que no se conformaron, ¿verdad? Que dijeron, mire, ¿a dónde estudio yo informática? ¿A dónde estudio yo algo que me dé un valor agregado? Entonces, muchas de las escuelas, y la academia es responsable también de esto, muchas de las escuelas empezaron a crear esas iniciativas para crear programas de desarrollo que ahora ustedes lo tienen. Ya una generación ya nació con ellos, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta al respecto? Ok, continuamos. Entonces, dentro de esta fase, ¿verdad? Los países experimentan un menor crecimiento, ¿verdad? Sobre todo los países desarrollados. Sobre todo porque, y esto lo voy a explicar con algo que es un poco, eh, no feo, pero sí refleja una condición de país en desarrollo. Costa Rica invitaba a los diferentes presidentes de los Estados Unidos, ¿verdad? En la época de los 60, de los 70, todavía de los 50, porque cada vez que venían esos presidentes acá era como que si viniera Santa Claus, ¿verdad? Venía, regalaba comida, regalaba ropa, regalaba dinero para fundar escuelas, ¿verdad? Eso es una de las razones por las cuales muchas de las escuelas que están alrededor del país tienen nombres de Abraham Lincoln, de Theodore Roosevelt, porque eran regalos precisamente de, del gobierno de los Estados Unidos. Y están regados por todo lado. Y mucha gente no lo sabe porque es un proceso histórico, un antecedente. Pero esas escuelas y colegios se llaman así precisamente porque fueron donadas, ¿verdad? Entonces, eh, los países en esta época dependían mucho de lo que hicieran las grandes potencias y de los regalos que nos hicieran, ¿verdad? Ya eso se acabó en Costa Rica después de los años 90, diría yo, ¿verdad? Porque ya empezamos a desarrollar eh, otras maneras de producir ingresos
que nos permitió invertir en áreas que todavía no lo habíamos desarrollado. Incluso para los años 2000, del 2010 a la fecha, ¿verdad? Ustedes están viviendo una de esas etapas, que es la etapa de inversión en infraestructura. Nunca, ¿verdad? Históricamente en Costa Rica, nunca se ha invertido tanto en infraestructura. Y vemos puentes, vemos puertos, vemos caminos, vemos una serie de infraestructura que no teníamos antes en los últimos 10 o 15 años. Y eso es algo que ustedes tienen que recordarlo, ¿verdad? Porque ustedes son parte de esta época. Se empiezan a dar, ¿verdad?, algunos de los fracasos de los países soviéticos en economía de transición. Eso es un proceso que se continuó. Algunos de las ciudades fronterizas del antiguo bloque soviético empiezan a desintegrarse y crear nuevos países. Eso empieza a desmantelar la fortaleza económica, ¿verdad?, que Rusia tiene en ese momento, ¿verdad? Al igual que la caída del muro de Berlín, ¿verdad?, que crea en los años 80 todavía un hito que muchos ya nacimos con ese proceso terminado, pero que las nuevas generaciones todavía hay que repasárselos, ¿verdad? Porque significó un cambio de mentalidad del mundo entero con respecto a lo que significaba las nuevas naciones, ¿verdad? La antigua Yugoslavia, que se convirtió en dos países, la antigua República de Checoslovaquia, que se convirtió en dos naciones, Eslovaquia y la República Checa, y los países que se derivaron de la separación de algunos de las ciudades fronterizas de Rusia, ¿verdad? De Serbia, de Montenegro, de una serie de naciones que se desligaron. África, por otro lado, ¿verdad? El incremento per cápita que presentó durante esta época fue buena, sobre todo por la explotación de minas, de recursos y de trata de blancos, ¿verdad? Que, vamos a ver, esto es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque es muy cultural, ¿verdad? En muchos de los países africanos, la edad para explotar el recurso humano empieza desde los 10 años. En el mundo occidental, explotar los recursos humanos a partir de 10 años es realmente un tema que muchos países y muchas culturas consideran un abuso de explotación infantil. Pero la realidad económica de los países africanos era otra, ¿verdad? Ahora ya se ha cambiado mucho ese esquema y no se presenta como explotación, pero sí se cuida mucho. Perdón. Dentro de esta fase de expectativas crecientes, América Latina sufrió mucho por una recesión de la crisis por la deuda, ¿verdad? Hablábamos de la cuestión inflacionaria, pero debemos de decir que cada vez que nosotros gastamos más de lo que tenemos que recurrir a empréstitos, ¿verdad? En el tema personal, si yo gano, no sé, 1.000.000 de colones, pero estoy acostumbrado a gastar 1.250.000 y no hallo cómo rebajarlo, tengo que buscar un préstamo, una tarjeta de crédito o un préstamo directo. Los países funcionan exactamente igual. Eso hizo, ¿verdad?, que en los años 80, digamos, en el caso de Costa Rica y en la región, se presentaran muchas lagunas, ¿verdad? Una gran recesión por la crisis de deuda porque no había mucho dinero en la calle y por un Estado, ¿verdad?, un Estado que contribuía al desarrollo, pero que cada vez era más grande y estancaba de alguna manera la economía, ¿verdad? Asia, ¿verdad?, con la excepción de Japón, fue en esta época donde se desarrolló económicamente, ¿verdad?, sobre todo en los países del sureste asiático, ¿verdad?, con la presencia de los 7 dragones en los años 90, que hicieron de la economía asiática un pico, una creciente de inversión que explotaría a los años, ¿verdad? En los años, a mediados de los años 90, explotaría por una cuestión precisamente de deuda, ¿verdad?
Cuando se cayeron los 7 dragones, esto significó un gran golpe al orden económico que se presentaba en Asia, por una cuestión estratégica de manejo de volúmenes, de, de riesgo, inclusive de inversión, ¿verdad? Y le costó un periodo, ¿verdad? Le costó 4 o 5 años a restablecer una estabilidad económica a la realidad asiática. ¿Dudas hasta acá? Ok, ahora que ya veo que están, creo que todos, ¿verdad? Quiero retomar algunos temas de forma del curso. El primero, ¿verdad?, que me han consultado es con respecto a la lectura del libro. El libro que estamos utilizando, ¿verdad?, es el libro que aparece dentro del aula virtual como lecturas adicionales, ¿verdad? Ese libro tiene un ordenamiento que va muy de la mano con los temas del programa del curso. Hay otro libro en el cual también nos basamos sobre todo en la parte conceptual y mucho de las partes de teóricas, que es el libro de negocios internacionales de Pearson, ¿verdad? Ese libro es un libro muy caro, no lo compren, ¿verdad? Y si lo van a comprar, colecciónenlo porque es un buen libro. Pero lo pueden encontrar en la página del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí les aparece una guía, ¿verdad? Porque para los trabajos que ustedes están desarrollando, muchos me han consultado de cómo pueden accesar alguna información y yo les dije que les iba a recomendar uno, ¿verdad?, precisamente para que ustedes puedan acceder a él. Este libro entran a la base de datos de la biblioteca, ¿verdad? A la base virtual, ¿verdad?, que está en pantalla, la dirección y webpage. Entran a esa base de datos, van a encontrar el texto completo, ¿verdad? Busquen dentro de lo que es el orden alfabético, lo que es la biblioteca digital de Pearson, ¿verdad? Ahí van a encontrar un link. Si no les aparece el link, lo dan en el sistema de búsqueda. En la casilla de búsqueda, ¿verdad?, le ponen ahí negocios internacionales y tendrán acceso a la lectura del texto completo, ¿verdad? Ahí están muchos de los temas que están asociados al avance de cada una de las clases. Otro de los temas que quisiera conversarles, ¿verdad? Y es que esto a veces uno lo habla, lo repite, pero siempre hay estudiantes que tal vez o no ponen atención o no asistieron. Entonces voy a repetirlo porque me parece prudente. Con respecto a los trabajos que se están presentando a partir de esta semana, ¿verdad? Para hoy tenemos 3 presentaciones. El primero de ellos es el tema de los BRICS, que ya está publicado el video dentro de la plataforma de Facebook, ¿verdad? Yo estaba por compartirlo en el aula virtual, pero me encuentro de que los dos grupos que exponen el día de hoy, el grupo de China y el grupo de Estados Unidos, no han compartido el video y no encontré el link dentro del trabajo que usted tenía que presentar. Entonces aquí la pregunta viene en 2 sentidos. Primero, si usted no hizo un video, ¿verdad?, si usted no indicó que hizo un video, pues entonces debe presentarla presencialmente, es decir, en estas sesiones, ¿verdad? E indicármelo para programarlo y darles el tiempo prudente. ¿Ok? Entonces, agradecería que a los grupos que les tocaba exponer, el grupo de China y de Estados Unidos, que me escriban en el chat, ¿verdad? En el chat de la sesión, y que me digan si están preparados para hacer la presentación, ¿verdad?, utilizando las diapositivas que ya cargaron en el sistema, o si hace falta que entreguen el video, porque necesitamos el video de una vez, porque vamos a empezar a observarlos. Por otro lado, me interesa la estructura, ¿verdad? Para este trabajo, ¿verdad?, y tenemos en pantalla la presentación de los entregables. Voy a ampliar un poquito más. Vamos a ver por acá. Dice que en las generalidades los trabajos deben tener la exposición, ¿verdad?, mediante un video, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, ¿verdad?
Y específicamente para lo que es el trabajo, ¿verdad? El entregable, em, dice que deben de entregar un resumen ejecutivo que va entre 3 y 5 páginas. Si fuera el caso que ustedes quieren meter anexos o algún cuadro o lo que ustedes deseen, pueden hacerlo libremente, ¿verdad? Eh, pero deben de incluir siempre la portada, ¿verdad? Que se les compartió la plantilla que está ahí en el aula virtual para efectos de la participación de cada uno de los integrantes. Además, ¿verdad? Las diapositivas no deben compartirlas dentro del trabajo escrito que ustedes suben a la aula virtual. Solamente la van a utilizar para efectos de exposición, ¿verdad? Entonces ya en la exposición nos van a quedar las diapositivas, ya sea con el video o con la presentación mediante estas sesiones. ¿Ok? Las fechas de entrega para cada grupo están determinadas en este mismo documento, ¿verdad? Entonces vemos que tienen una fecha y esa fecha de presentación es el día que ustedes tienen que subir el material en el aula virtual. Es decir, el 27 de agosto lo cargan los 3 grupos que estaban determinados. El 3 de septiembre, la próxima semana, lo cargan estos 8 grupos, ¿verdad? En las instrucciones del aula virtual, ¿verdad? Aparece un texto que dice que indiferentemente del día de que le toque de exponer, deben de cargarlo en esa misma carpeta, ¿verdad? Lo que significa es que la carpeta va a quedarse en esa fecha, ¿verdad? En esa sesión, y que no importa si usted expone dentro de 3 o 4 sesiones, lo debe cargar ahí, ¿verdad? No significa que deban de cargarlo todo en la misma fecha. No, aquí están las fechas establecidas dentro de lo que es cada uno de los temas, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿tienen alguna duda al respecto, por favor? Sí, Profe, profe. Ok. Dime. disculpe. No, pero adelante, compañero. Ok, sí, profe, ahí lo siento. Yo comprendí que había que entregarlo eh, a más tardar hoy a las 9, digamos, para todos. Entonces, en ese caso, yo podría retirarlo y agregar el link del video, porque el link del video no está ahí. Como nosotros somos de los últimos grupos que exponemos, entonces, pero yo había entendido lo contrario, que más bien había que subirlo en esta fecha ya. Ok, no, si ustedes ven el programa, ¿verdad? Muy consistente con los temas que vamos a ir abordando cada sesión. Entonces, esto es parte, digamos, de la materia que vamos a repasar en clase. Entonces, ustedes tienen el tiempo determinado. Pueden retirar el video sin ningún problema y cargarlo cuando les corresponda. Ok, profe, eso haremos. Ok, pero lo que sí es importante a los grupos que vayan cargando la información porque les toca ese día, que incluyan el link, ¿verdad? El enlace para visualizar el video dentro del trabajo escrito. Y si no quieren meterlo dentro del trabajo escrito, en la misma plataforma, en el espacio de observaciones, ustedes pueden poner el link ahí, ¿verdad? Pero es importante que así lo compartan. Los 2 grupos que necesitamos saber qué es lo que sucedió con el video, la gente de China y la gente de Estados Unidos. A ver si me comparten alguna información ustedes, chicos, a ver qué fue lo que sucedió. ¿Tienen el video o van a... Aquí veo, vamos a ver, aquí veo Daniel Vega que me está diciendo que van a hacer la presentación durante esta sesión, ¿verdad? Ah, profe, ¿me escucha? Correcto, Daniel. Perfecto, todo bien. Bueno, son 2 cosas. Bueno, primero, el video, profe, es que tuve un problema con el audio, entonces no se escucha muy bien, pero yo tengo aquí una presentación y la podemos presentar cuando usted nos dé el tiempo. Ok, no hay ningún problema. Profe, Y el otro grupo, ¿ustedes son ajá, el de China o el de Estados Unidos? no, el de Estados Unidos y nosotros le habíamos puesto correo el lunes indicándole que lo íbamos a hacer de forma sincrónica, entonces exposición normal. Ok, entonces, vamos a empezar con el tema de las exposiciones. Entonces, Profe, disculpe que lo interrumpa. ajá, Es que yo también tenía una dudita. a ver, cuénteme. Es que yo a usted le escribí desde la semana pasada que mi compañera nunca se contactó conmigo para esta exposición. Entonces, Ujú. ¿cómo hago? ¿La hago sola?
Bueno, hay cosas que yo les puedo resolver y hay cosas que ustedes tienen que resolver. Digamos, yo les doy las herramientas y les digo, mire, aquí está la bitácora. En la bitácora usted está en el grupo de 2 personas o de 3 personas o de los grupos que se considera. Si la persona no aparece, ¿verdad? A pesar de que está asignado a usted, usted en la bitácora le pone no se presentó, no trabajó en este trabajo. Ah, ok, sí, es que como, bueno, la otra compañera sí se le asignó a otra pareja, yo creo que mi compañera igual nunca se metió al curso. Ok, bueno, sí, suele suceder, ¿verdad? Es normal que suceda. Entonces, igual como hasta los grupos estaban hechos desde el principio, si a usted le toca trabajar sola o que algún integrante del grupo no se manifieste, entonces usted nada más lo incluye dentro de la bitácora. Está bien, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, tengo una consulta, es que vieras que yo vi la plantilla y todo, pero no sé, no sé por qué no incluí la bitácora, entonces no sé si eso habría mucho inconveniente, ya que como había que subirlo antes de las 9, yo ya subí el trabajo, no sé si habría un inconveniente, los dos, yo y el compañero trabajamos, no hay ningún problema. Ok, bueno, es importante que quede manifiesto, ¿verdad? Entonces yo lo que le sugiero es que ya usted me comunicó, ¿verdad? Es el trabajo de Estados Unidos, ¿es verdad? No, es el de China. El de China. Ok, yo lo que sugiero es que yo seguramente lo reviso ahora en la tarde, ¿verdad? Ya en conocimiento de lo que usted me acaba de decir, bájelo. Si quiere, saca las diapositivas de ahí, porque no las necesito, eso es para efectos de exposición. Y utilice la bitácora como portada. Ok, perfecto, profe. Entonces, sí, apenas acabemos esto, yo lo meto. Ok, no hay ningún problema. A ver, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿solo con el programa que usted puso ahí se puede hacer el video o...? Digamos, yo les recomiendo ese screencast, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten, ¿verdad? Yo se lo recomiendo porque es muy dócil, ¿verdad? Muy fácil de manejar, le da la posibilidad de grabarlo directamente a YouTube, ¿verdad? Y en ambos casos, digamos, el screencast y el YouTube son gratis, nada más necesitan un registro, ¿verdad? Pero si ustedes quieren utilizar otra plataforma, están en la libertad de hacerlo, siempre y cuando en el video, en la grabación del video, ¿verdad? Ustedes tengan activada la cámara, ¿verdad? Que presente el rostro, ¿verdad? Recuerden que no nos conocemos, solamente de manera virtual. Entonces yo necesito asociar que la persona que lo está haciendo el trabajo es precisamente el que está matriculado, ¿verdad? Entonces sí les agradecería que independientemente de que utilicen otra plataforma, que sí lo hagan siguiendo esa norma. Profe, una consulta Ok, respecto a eso. Si es muy necesario que aparezca, digamos, en el video, yo ya estuve viendo esta aplicación Screencast y da la posibilidad de grabar la pantalla como para ir proyectando la presentación y las diapositivas, y también da la opción, no sé cómo podemos hacer porque me puedo grabar yo, pero mi compañero no, porque no está conmigo. Entonces, la exposición para que... El sistema le permite grabar, ¿verdad? Incluso sin estar a la par, ¿verdad? Nada más lo pausan. Sí podemos grabar. Sí, claro. Ok, lo otro también es que mi compañero, hablando con él no tiene laptop, entonces la computadora no tiene cámara. Entonces, en ese caso... Y es un requisito que salga, ¿verdad? Las reglas aquí, las normas en la parte virtual son para todos, ¿verdad? Yo no puedo autorizarle a usted que no lo haga porque tendría que autorizárselo a todos, ¿verdad? En ese sentido, pero yo llamo, tienen suficiente tiempo como para hacerlo. Ese video es de 15 minutos, ¿verdad? Pueden irse a trasladarse a algún lugar o tratar de solucionarlo de alguna manera. Hay cosas que yo les puedo solucionar
Hay cosas que la escuela les puede solucionar dándoles una laptop. Lo que tienen que hacer ustedes es hacerlo sobre las vías correspondientes para poder solucionarlo, ¿verdad? Ya si usted me dice, mire, es que no tengo computadora y no tengo internet y no lo solicité a la escuela, bueno, pues desafortunadamente ante las circunstancias que estamos viviendo, yo ahí no se los puedo solucionar. No hay problema, profe, gracias. Ok. Entonces, ahorita son las 10:50, ¿verdad? Vamos a hacer un corte a partir de este momento. Pero vamos a incorporar un elemento. El video de los compañeros del tema de los BRICS está disponible ya en el portal de Facebook y lo voy a cargar en este momento en el aula virtual. Ese video de los BRICS es el primero que vamos a ver de las presentaciones que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a hacer un corte hasta las 11:05, ¿verdad? Un receso. A las 11:05 vamos a empezar a ver el video, cada uno en su computadora, ¿verdad? El video de los BRICS. Lo terminamos a las 10:15. Nos conectamos aquí, volvemos a esta misma sesión a las 10:15 para empezar con la exposición del grupo de Estados Unidos, para que estén listos y prestos para hacer la presentación con las diapositivas. Y posteriormente el de China, ¿verdad? Para continuar luego la sesión. ¿Ok? Entonces, nos vemos a las 11:15, habiendo ya visto el video de los BRICS para iniciar las presentaciones. ¿Ok?